Soleta hablaba de la situación de la República Argentina. Bueno, vamos a pararnos ahora en la situación de Paraguay, que es tremendamente dramática, porque además de estar el país en rojo, todo el tema del manejo de la pandemia en las últimas horas, el descontento de los paraguayos por la gestión del gobierno, esto va a desencadenar una crisis no solamente sanitaria, sino también una crisis política que le ha costado el cargo a muchos ministros, entre ellos el propio ministro de Salud, que fue removido en los últimos días. Faltan vacunas para el personal de la salud. Ya se confirma que en el país está circulando la cepa de Manaos, esta que también amenaza al Uruguay. Y para tomarle el pulso a lo que está pasando en Paraguay, vamos a saludar al periodista Juan Cáceres, al colega que nos está acompañando esta mañana y nos va a ayudar a entender qué es lo que pasa. Juan, ¿cómo pasó el Paraguay, ¿no? De controlar la pandemia a una crisis política y sanitaria, ¿no? Esa es la pregunta que uno se hace desde el Uruguay. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Claudia, buen día. Bueno, un saludo aquí desde Asunción. Bueno, aquí muy preocupados por la triplicación de los casos. De un promedio de 700 o hasta 800 casos nuevos por día, pasamos a tener 2000 en menos de una semana. Es una situación que hace colapsar totalmente los centros hospitalarios. Los centros públicos tuvieron que contratar a hospitales privados financiados por el gobierno para dar respuesta a la gran cantidad de hospitalizaciones que se requieren en este momento. Y el problema principal que motivó la salida del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, es la falta de medicamentos. Una gestión muy precaria de parte del gobierno hizo que ciudadanos tengan que comprar los medicamentos que se requieren para los pacientes en terapia intensiva. Una suma millonaria que incluso llegaba a una cifra similar a $500 por día. Es lo que debían gastar las familias para mantener a los pacientes en terapia intensiva. Esto motivó una ola de protesta que finalmente derivó en la salida del ministro Mazzoleni, también un cambio masivo de ministros. En este momento existe un gran descontento ciudadano respecto a la gestión del presidente Mario Abdo Benítez. Y así como mencionaban ustedes en el tema de las vacunas, hay muy poca gestión con la llegada de las dosis. Solamente llegó un cupo bastante pequeño de la vacuna rusa, de la Sputnik V, de 4.000, de 1 millón inicialmente pactadas ya con el gobierno ruso y pagadas ya en su totalidad, llegaron solamente 4.000 y se suman otras 20.000 vacunas donadas por Chile que llegaron el fin de semana. El gobierno esta semana hizo muchos anuncios acerca de la llegada de más dosis, pero lo concreto es que todavía el personal de Blanco no termina de estar inmunizado. Hay solamente 2.000 personas vacunadas hasta el momento Juan, en territorio paraguayo. ¿y cómo explica el gobierno esta faltante de vacunas? ¿Qué está pasando? ¿Son cuestiones comerciales? Lo que explica el gobierno es que otros países como Chile o Brasil se adelantaron porque hicieron una inversión muy importante en el proceso de investigación. Dado que Paraguay el año pasado no tenía un cupo de dinero disponible para invertir a riesgo, esa es la justificación que dan, que Paraguay no fue parte de las pruebas, que Paraguay no invirtió en ningún laboratorio, en una fase de riesgo todavía del desarrollo de las vacunas. Por eso es que el país está rezagado incluso. Hay un reclamo muy importante presentado ante el mecanismo COVAX también, que prometió una cifra muy baja todavía de vacunas, solamente 36.000 para la primera entrega en lo que respecta a este sistema COVAX que depende de la OPS. Y Juan, No obstante, ahora el gobierno dice, bueno, tenemos un pacto con una farmacéutica, con otra también, con otros productores, pero todavía no hablan de fechas ni tampoco de cantidades. Ayer se animaron, para bajar un poco los ánimos, a decir que van a comprar 2 millones de dosis de vacunas de Estados Unidos, de AstraZeneca, que era un cupo inicialmente que iba a ser para Taiwán. Pero esto es lo que desata la indignación ahora y las protestas siguen intensamente en las calles. Juan, ¿tú pensás que por ahí capaz que la elección de la vacuna, en este caso la Sputnik V, no fue la adecuada? Porque el gobierno aduce a que, bueno, que Brasil, que Chile, que participaron de investigación. Bueno, Uruguay, por ejemplo, no participó de investigación, no tenemos este problema y optamos por otras vacunas. Capaz que por ahí Paraguay se centró solamente en esta vacuna y eso es la causa del problema. En realidad, con respecto a las vacunas, hay una alta confiabilidad. El gobierno hizo una campaña muy importante de información con respecto a la Sputnik V. Y en el caso de la vacuna rusa, hay por lo menos mucha aceptación, teniendo en cuenta el nivel de efectividad, los informes que ya se publicaron.
y también la baja cantidad de efectos adversos. O sea, en ese sentido, como que no hay mucho rechazo y se requieren las vacunas de laboratorio que sean también, ¿no? Se había dicho que en el caso de la Sinovac, que era la otra vacuna que llegó a nuestro país donada por Chile, también existe un 50% de efectividad en cuanto a los casos leves. Entonces ya es un porcentaje aceptable para la población del personal de blanco. O sea, en ese sentido no hay como mucho conflicto en la aceptación de las vacunas. Sí, también requeríamos traer las vacunas de Pfizer, pero Paraguay no está equipado en cuanto a infraestructura para mantener a la temperatura adecuada estas dosis tan importantes. Producto de todo esto que estás contando, la gente, la población ha salido a las calles a manifestarse. ¿Cómo impacta también desde el punto de vista epidemiológico estas manifestaciones tan masivas? Totalmente, los médicos están sumamente preocupados porque dicen, después de esto, de aquí a 2 semanas, vamos a ver el resultado de estas manifestaciones masivas, de este alto nivel de violencia, porque se va a traducir también no solo una crisis política que ya se instaló, sino también en un alto índice de nuevos casos de COVID-19, principalmente en la zona de Asunción y el Departamento Central, que son las regiones del país más afectadas. Ahora, por ejemplo, se habla de suspender las clases por un periodo de 15 días como un punto de emergencia también, debido a que no sería posible contener de aquí a poco. Lo que dice el Ministerio de Salud es que esta crisis de incremento de los casos vino para quedarse. De aquí a poco tiempo no se ve una mejoría muy sustanciosa de los nuevos casos, así que bueno, depende únicamente de la ciudadanía cuidarse, porque el tema de las vacunas, por más de que tengamos una dosis muy importante, una carga muy importante de llegada aquí a Paraguay, eso va a tomar tiempo todavía para generar la inmunidad requerida en una población masiva. Claro, vos decías recién crisis política instalada, donde se pide la renuncia del propio presidente Abdo Benítez, que en las últimas horas no solo removió al ministro de Salud, sino también a otras carteras. ¿Qué otras señales esperan del gobierno para corregir una situación que en el inicio era un ejemplo? Paraguay tomó decisiones rápidamente y fue un modelo también de contención de pandemia, sin embargo ahora está en este contexto. ¿Qué otras señales esperan del gobierno? ¿Qué pasó, Claudia? Con la instalación de las medidas muy tempranas de cuidado médico aquí en todo el territorio, se generó una contención epidemiológica que hizo llevar a que nuestro país, a que Paraguay sea considerado como un modelo. Pero eso tuvo un alto costo en lo económico. El quiebre de empresas fue masivo, los microempresarios quedaron duramente golpeados, todos los salarios del sector privado se bajaron, exceptuando los del sector público. Entonces esta crisis económica se mantiene hasta el momento, hay mucha necesidad todavía, entonces eso es lo que genera el descontento. Por eso es que la ciudadanía dice, no estamos dispuestos a aceptar una nueva cuarentena total, una nueva fase cero que implica un encierro total o incluso la implementación de pequeñas medidas de restricción. Aquí tenemos restricción horaria de 0 a 5 de la mañana y una posible modificación de eso la ciudadanía ya no quiere acatar debido a que existe mucho descontento con el uso del dinero público. Se prestaron 1.600 millones de dólares para contener la pandemia. Sin embargo, la mayor parte de ese dinero fue pagado a funcionarios públicos que se quedaron en sus casas, igualmente recibieron el salario sin ningún tipo de descuento. Ese tipo de acciones son las que generan descontento y de repente esa desobediencia que se justifica en un descontento, pero que lastimosamente tiene un impacto muy grande en la cuestión epidemiológica en el sistema de salud. Muchas veces en estos contextos de crisis política y crisis social, que se ve reflejado también en crisis económica, lleva a olas migratorias, ¿no? ¿Tenés información si hay porcentajes importantes de paraguayos que quieran migrar hacia otros países de América Latina? Por el momento no se menciona ese tema, sí se habla de una crisis instalada no solamente en Paraguay, sino también en los países de la región, en el sentido de una crisis de empleo, ¿no? No hay mucho ánimo para arriesgarse a buscar un poco oportunidades en otros países, al menos en este momento. Sí hubo hace un tiempo un boom de ola de migración hacia Europa cuando se hablaba de una situación próspera en cuanto al empleo, pero hasta el momento también recibimos información de que incluso en España, que es el país preferido por los paraguayos para buscar trabajo, también existe una crisis muy importante de empleo. Por eso no se habla mucho de migración en este tiempo de pandemia. Claro, Juan, muchísimas gracias por todas tus explicaciones y tu tiempo para el programa. Entendimos
claramente cuál es la circunstancia por la que está pasando el Paraguay. Muchísimas gracias.